Queremos multiplicar y simplificar cada producto. Primero tenemos x negativo multiplicado por la cantidad 2x más 5, por lo que tenemos un monomio multiplicado por un binomio. Para encontrar este producto, multiplicamos el monomio por ambos términos dentro de los paréntesis, que se llama distribución. Queremos distribuir la x negativa, lo que significa que desea multiplicar x negativa y 2x positiva, así como x negativo y 5 positivo. Si es útil, podemos pensar en esto como 1x negativo al primero, y el exponente x aquí también es 1. Entonces, el primer producto es negativo x veces 2x, o si queremos 1x negativo a las primeras veces 2x al primero, lo que sería negativo 2x al segundo. El siguiente producto será negativo x multiplicado por 5 positivo, que sería 5x negativo, por lo que escribimos menos 5x. Estos no son términos similares, por lo que este es nuestro producto simplificado. Y tenemos 2x negativos al cuadrado menos 5x. A continuación, tenemos x veces la cantidad de x al cuadrado más 7x menos 4. Entonces tenemos un monomio por un trinomio. Queremos distribuir la x, así que tenga en cuenta que aquí tendremos tres productos. 1, 2, 3. El exponente en esta x es 1, y el coeficiente también sería 1. Entonces, nuestro primer producto es x veces x al cuadrado, o si queremos, x a las primeras veces x al cuadrado. Eso sería x para el tercero. Luego, tenemos x veces 7x, o si queremos, x a las primeras veces 7x a la primera. Eso sería positivo 7x al cuadrado. Entonces escribimos más 7x al cuadrado. Nuestro último producto es x veces negativo 4, que sería negativo 4x, por lo que escribimos menos 4x. Una vez más, no hay términos similares, por lo que este es nuestro producto simplificado. A continuación tenemos un binomio multiplicado por un binomio. Tenemos la cantidad de x más 8 veces la cantidad de x menos 6. A veces nos referiremos a esta multiplicación como frustrar. Prefiero pensar en esto como doble distribución. Para encontrar este producto, necesitamos distribuir esta primera x en el segundo binomio, por lo que tendremos dos productos aquí, y luego también tendremos que distribuir el segundo término del primer binomio en el segundo binomio. Entonces tendremos dos productos aquí. Observe cómo tenemos un total de 4 productos. Y de nuevo, es útil si podemos pensar en esto como x para el primero y esto como x al primero. Y nuevamente, ambos coeficientes serían 1. Así que hagamos un seguimiento de nuestros productos. X veces x o x a las primeras veces que x a la primera es x al cuadrado. Luego tenemos x multiplicado por 6 negativo, eso es negativo 6x. Escribimos menos 6x. Nuestro próximo producto es 8 veces x, eso es positivo 8x. Escribimos más 8x. Y nuestro último producto es 8 veces negativo 6, eso es negativo 48, por lo que escribimos menos 48. Pero observe que aquí tenemos dos términos similares, tenemos dos términos x aquí, por lo que debemos combinarlos. Tenemos x al cuadrado, y luego negativo 6x más 8x es positivo 2x, entonces más 2x menos 48. Este es nuestro producto simplificado. Ahora, para nuestro último ejemplo, tenemos la cantidad de x más 9 al cuadrado, por lo que estamos cuadrando un binomio. No hay atajos aquí. No podemos simplemente cuadrar ambos términos. Necesitamos escribir dos factores de x más 9 y multiplicar como lo haríamos normalmente. Entonces tenemos una distribución doble aquí, así que tendremos 4 productos. Distribuimos esta x, 2 productos allí, y luego distribuimos los 9. Entonces tenemos 2 productos aquí, un total de 4 productos. De nuevo, esto es x para el primero, y esto es x para el primero. Entonces nuestro primer producto es x veces x, eso es x al cuadrado, y luego tenemos x por 9, eso es positivo 9x, más 9x. Luego, tenemos 9 veces x, así que eso es más 9x. Y finalmente tenemos 9 por 9, es decir 81, por lo que tenemos más 81. Y una vez más, tenemos dos términos similares, dos términos x aquí, 9x más 9x es igual a 18x. Entonces tenemos x al cuadrado más 18x más 81. Como nuestro producto simplificado. Y solo recuerda, cuando cuadras un binomio, no hay atajos. Debe escribir ambos factores y multiplicar como lo haríamos normalmente. Espero que hayas encontrado esto útil.